Buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta exposición. Vamos a hablar acerca del sistema de renderizado Impeller, el cual fue implementado desde Flutter 3.0. Vamos a hablar un poco acerca de qué es un sistema de renderizado, cuál es el que usa Flutter, el que ha usado siempre, por qué se va a cambiar a este, cuáles son las ventajas, las desventajas, por qué se quiere llegar acá. Vamos a hablar un poco entonces desde todo el contexto de Flutter y llegar a Impeller como tal. Listo. Voy entonces a compartir la pantalla y me dicen cuando puedan ver. Listo. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces del sistema de renderizado Impeller. Los temas a tratar van a ser entonces, hablemos de Flutter y Skia. Skia es el sistema renderizado que usa Flutter. Vamos a hablar entonces de Impeller, la relación de Impeller con APIs modernas, las potencias y oportunidades de mejora de Impeller, las primeras impresiones de algunos programadores y una aplicación Wonderus, que ya les voy a hablar un poco más sobre ella. Listo. Hablemos un poco de Flutter y Skia. ¿Qué es Flutter? Bueno, Eh, vamos a hablar Flutter, ya que eso también va a estar en diferido y hay algunas personas que no manejan el lenguaje Dart o el framework Flutter. Entonces, teniendo el contexto como tal, Flutter es un framework que se desarrolló por Google para hacer o crear aplicaciones para cualquier tipo de pantallas. Inicialmente era para aplicaciones híbridas, tanto para Android o para iOS, pero ya Flutter ha evolucionado más y desde su documentación oficial dice que es para basados en cualquier tipo de pantalla. Eso quiere decir, va a compilar tanto para Android, para iOS, para desktop, para combinar también para aplicaciones web, incluso para dispositivos inteligentes como neveras, paneles de carros. Cuenta con poderosas herramientas de desarrollo, una depuración para facilitar el trabajo de los desarrolladores. Es bastante asequible y fácil de entender. Entonces es algo bastante poderoso y con un solo código puedes compilar a diferentes códigos nativos. Bueno, ahora, generalmente cuando uno aprende un programa, un lenguaje de programación o está en este proceso de entender algunas cositas, generalmente no le presta atención a cómo es la ingeniería como tal del lenguaje o qué es lo que hay detrás. Esto como desarrolladores web o desarrolladores de software, generalmente lo usamos poco o no lo usamos. Lo usan mucho cuando son aplicaciones o en juegos que tienen que entender muy bien cómo es que funciona el renderizado de cada framework, de cada partícula para poder mejorarlo. Entonces, Flutter, desde que nació, implementó un sistema de renderizado el cual se llama Skia. Ese sistema hace un procesamiento de los gráficos dependiendo del dispositivo. ¿Qué pasa con esto? El sistema renderizado lo que hace es dibujar o redibujar en la pantalla cada widget o cada botón, cada animación, cada sombreado, lo dibuja en la pantalla. Es el encargado, ese sistema renderizado es el encargado de hacer todo este tipo de dibujos en la interfaz gráfica, ya sea de celular, ya sea en la pantalla del computador. Entonces, ese sistema como tal lo implementó Flutter, pero no es un sistema de Flutter. Es un sistema que usa, por ejemplo, Android o lo usa Chrome OS, lo usa también Mozilla Firefox para todo su apartado gráfico. Ahora, el sistema de renderizado Impeller. ¿Por qué Flutter ha cambiado este sistema de renderizado? ¿O qué pretende con esto? Entonces, el sistema de renderizado Impeller Flutter ha tenido tres grandes eh, proyecciones. O sea, empezó con Flutter 1, 2 y ahora en este momento está en la versión 3. En la versión 3 implementaron bastantes mejorías con respecto a su versión anterior y entre ellas nació Impeller. Entonces, por Impeller lo que quieren es que cambie al sistema de renderizado Skia, que es por defecto de Flutter, para ser de cara a nuevas APIs modernas
o sacarle el máximo provecho a ellas. Entonces, ¿qué pasa? En la versión 3.0, Flutter como tal hizo una especie de el sistema de renderizado Skia es el sistema de renderizado de Flutter por defecto, pero desde el Flutter 3 lo que se puede hacer es cambiar este a Skia mediante una bandera, simplemente un comando sin cambio de código. Este sistema en la versión 3.0 de Flutter solo fue accesible para iOS. ¿Qué pasa con esto? Por el momento no había tenido, digamos, su acogida en Android. Entonces, ese sistema lo que quiere es recoger las APIs modernas de gráficos para poderlos implementar de una mejor manera. ¿Qué significa esto? Para, mm, para Android y para iOS unos sistemas, unas APIs, unas librerías gráficas que ya tienen un montón de código por debajo que facilitan el renderizado, facilitan el rendimiento de las gráficas, de las animaciones, de los videos. Entonces lo que quiere Impeller es usar esas características. Entonces vamos a hablar qué es Vulkan y Metal, un poco más adelante. Lo que pretende Impeller es tener estos 5 principios. Ellos los llaman en su página oficial como unos objetivos. Van a ser estos objetivos los que quiere Impeller para que sea totalmente el cambio hacia Skia. Hay que tener en claro que Skia no fue creada para Flutter, simplemente se implementó. Pero Impeller sí fue creada netamente para Flutter. Entonces eso ya es una gran diferencia. Ahora, ¿qué pretende Impeller? Impeller tiene algunos objetivos. Quiere que sea el rendimiento predecible. ¿Cómo hace esto? Quiere que la caché del programa, o la caché, mejor dicho, del dispositivo, se use de manera explícita. El compilado de las sombras va a ser en tiempo de compilación. ¿Qué significa esto? Cuando se, cuando se dice que la caché es explícita, lo que quiere decir es que el desarrollador como tal tiene acceso total a la caché, sabe cómo se usa y va a poder manejarla de acuerdo a lo que quiera. El compilado de las sombras lo que quiere decir es que en tiempo de ejecución, perdón, en tiempo de compilación de la aplicación, cuando esté haciendo el build, él va a coger todas las sombras y las va a compilar. Esto hace que el rendimiento sea mucho más predecible y no hayan unos lagazos o tirones cuando haya una animación de un sombreado. ¿Por qué? Porque cuando hay una animación de ese sombreado, lo que está haciendo generalmente el programa es crearla cuando se necesite. Esto significa en tiempo de ejecución. Ahora, todas estas sombras se van a compilar se van a hacer o se van a compilar desde el tiempo del build de la aplicación. Esa es una gran diferencia. ¿Qué quiere Impeller también? Que sea instrumentable. Quiere decir que todos los recursos gráficos, las sombras, las animaciones, los bordeados, las transiciones, todo esto va a ser etiquetado. Va a tener una etiqueta y se va a poder guardar, dependiendo del desarrollador, en disco. Esto quiere decir como si fuera caché. Entonces, si usted quiere, puede guardar todo en caché para que simplemente, desde antes incluso de que se genere esa animación al hundir un botón, ya esté guardada en una parte del disco. Y cuando usted le hunda clic, la animación sea muy fluida. Quiere que sea portable. Eso quiere decir que ese sistema renderizado no está ligado a las APIs modernas como tal o a una API de desarrollo, sino que las va a poder usar y va a convertir estas características dependiendo del backend que requiera. Utiliza efectivamente esas APIs modernas, pero no depende de ellas. Esto quiere decir que si no hay Metal en iOS o Vulkan en Android, puede usar otras o puede usar las que él mismo tiene integradas en su backend. No va a depender netamente de ellas y esto es algo sumamente importante porque no va a depender de otra persona, sino de él mismo. Simplemente va a poder usar las características poderosas de otras APIs o de otros desarrolladores. Y hace uso efectivo de la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia en la programación? La concurrencia en la programación es cuando un proceso, digamos un fotograma o una animación, se puede ejecutar de diferentes maneras. Aquí habla de que la carga se puede distribuir
de un fotograma en diferentes hilos. Esto quiere decir que un proceso no es netamente lineal, sino que pueden haber varios procesos que hacen esto, varios hilos de procesamiento para generar el fotograma. Entonces, si la aplicación requiere que no sea solamente lineal, sino que esté haciendo varios procesos al mismo tiempo, esta es la concurrencia y está muy bien ligada con el renderizado y Impeller. Ahora, yo he hablado de las APIs modernas de Metal y Vulkan, pero realmente, ¿qué es? ¿Qué es una API? ¿Qué es una API gráfica? ¿Qué es Metal? ¿Qué es Vulkan? Bueno, aquí hay una definición que dice que Metal y Vulkan son APIs gráficas que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones que involucran gráficos y efectos visuales. Ofrecen un rendimiento de gráficos de alta calidad y fidelidad y son bastante populares en juegos por esas características. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué son así? Bueno, estas APIs tienen un sistema por debajo en su backend, tiene un montón de programación ya consolidada que simplemente el desarrollador no tiene que hacer todo el código como tal, sino que ya tiene unas características predefinidas que al ingresar un código ya el sistema por defecto va a entender que tiene que hacer un montón de ejecuciones a nivel de máquina. Entonces, es de una forma mucho más sencilla de ser capaz de usar todas las características que puede dar el hardware como tal. Entonces, ambas librerías, Metal y Vulkan, son librerías gráficas de bajo nivel. Esto permite, como les decía, que el control sea muy preciso en el hardware. Entonces va a entender muy bien cómo funciona, cuáles son las características de este hardware y va a ser una especie de traductor entre lo que yo quiero como desarrollador y lo que pueda hacer uso dependiendo del dispositivo, del computador, de donde esté trabajando. Son utilizadas en juegos porque esto puede ayudar mucho. Entonces, generalmente son, digamos, la misma, sino que Metal es para iOS y Vulkan generalmente es para Android. Entonces, a grandes rasgos, esto serían las importancias y lo que sería esto. Ahora, ¿qué pasa? Impeller como tal puede acceder a las características tanto de Vulkan como Metal y poder hacer mediante este sistema de renderizado, coger las características del software que yo requiera, dependiendo del dispositivo. Entonces es muy interesante ese sentido. Ahora, ¿qué hace tan potente a Flutter? A Impeller en Flutter. Bueno, como estábamos hablando ahora, Impeller ofrece un rendimiento predecible en todos los dispositivos. Toda la compilación ocurre en tiempo, toda la compilación gráfica ocurre en tiempo de compilación de la aplicación y no mientras la aplicación se ejecuta. Además, la caché es explícita y como resultado a esto, Impeller lo que quieren con esto es tener una tasa sólida de refresco de 60 Hz. Entonces, la actualización de cada framework sea mínimo, lo que ellos quieren es de 60 Hz. Y por el momento hay casi un sólido 60 Hz. De pronto puede bajar un poco, pero generalmente cuando se usa Impeller es de 60 Hz hacia arriba. Ahora, puede ser mucho más, claro, porque, por ejemplo, Metal lo que hace es, ya tiene tan, tanta documentación y tanta programación por debajo que es capaz de alcanzar para algunas animaciones los 120 Hz. ¿Qué pasa? Impeller, al poder utilizar Metal, puede llegar a esos 120 Hz. Entonces, esto es lo que hace muy, muy potente a Impeller. Listo. No necesariamente Metal, Vulkan también, u otras APIs que requieran, por ejemplo, en Windows existe DirectX, existe el OpenGL. Entonces, todas esas son librerías que ya tienen sus códigos establecidos y simplemente se pueden acceder a las características de ellas mediante Impeller, ya dependiendo del dispositivo. Ahora, todo es bonito, todo suena muy bien y una mejoría bastante, pero ¿qué pasa o qué falta un poco Impeller? Impeller va a ser el futuro de Flutter. Sí o sí va a cambiar el sistema renderizado de Skia por Impeller. Sin embargo, Impeller todavía es un prototipo y no está listo para la producción. Aún los desarrolladores de Google se encuentran trabajando en estas actualizaciones para que los nuevos lanzamientos de Flutter ya tengan un Impeller o versión final o una versión con más corrección de estas
digamos, mejorías que puede tener hasta alcanzar su versión estable. ¿Qué pasa? El nuevo motor de renderizado está disponible para cualquier tipo de desarrollador que lo quiera probar. Simplemente lo bueno de esto es que es una bandera. Simplemente al ejecutar ese comando o ponerle una línea de código, ya sea en el manifest de Android, eh, cambia automáticamente a usar de Skia a Impeller o viceversa. Lo puedes activar o desactivar. Si lo quieren usar, se recomienda desde la página oficial de Impeller usarlo en iOS. ¿Por qué? Porque en ese momento Impeller está funcionando bien para las características de Metal. Sin embargo, en Android todavía no han trabajado tanto. En Android se lanzó Impeller en la versión 3.3 de Flutter. En la versión 3.0 solamente se había lanzado para iOS. Ahora ya han corregido más cosas y lanzaron su versión de prueba para Android en la 3.3. Sin embargo, todavía no implementa la API de Vulkan. Lo que está implementando ahora es OpenGL 2.0, que hace que los objetivos de Impeller sean plausibles en Android, pero aún les falta todavía implementarlo a que use Vulkan en los dispositivos que lo tengan o que puedan acceder a estos. Entonces, recomiendan como tal trabajarlo en iOS. Ahora, investigando sobre algunos programadores que ya tienen, digamos, algunas aplicaciones creadas, juegos en Flutter, o aplicaciones que tienen bastantes animaciones o saltos entre páginas, ellos han dado sus primeras impresiones sobre lo que les ha parecido Impeller. Por ejemplo, podemos ver a Dominic, que activó la función en iOS para usar Impeller y dice que incluso en el modo debug de la aplicación, el performance o el rendimiento fue muy impresionante y muy buena. Él lo estaba comparando con unas animaciones que tenían unos retrasos o unos saltos antes y que con Impeller no tenía esto. También acá Mariano nos dice que esta es una aplicación, un juego que tenía un montón de animaciones al inicio y que con Flutter activando el Impeller, este nuevo sistema renderizado, no lo tenía. Hay un montón de partículas y no hubo ningún slowdown, no hubo ninguna especie de retraso en esto. También existe, como mencioné antes, aún no está en su versión estable y esta persona dijo que él lo intentó, simplemente que no fue de la mejor manera como él quiso, sino que hubo algunas cosas que fueron peores en este caso. Sin embargo, con respecto a esto, Flutter está evolucionando y lanzó en la versión 3.3 una aplicación que se llama Wonders. ¿Qué pasa con esta aplicación? Esta aplicación la diseñó Flutter con el equipo de G. Skinner y lo que hace es hacer todo ese sistema de renderizado en Impeller lo usa en Android, en iOS. Entonces, si usted va a la App Store, incluso en la Play Store está, pero si usted va a la App Store y descarga esta aplicación, va a encontrar un montón de cambios de pantalla, de responsive, de animaciones, de botones, de sombreados y todo va a ser muy fluido. Porque lo que querían mostrar con esta aplicación es, aparte que es open source, se puede descargar el código base de la aplicación y probarlo a usted mismo. Aparte que tiene las mejores prácticas hasta el momento con respecto a la creación de código y arquitectura en Flutter, muestra el sistema de renderizado Impeller y cómo es de potente. Entonces, incluso para los desarrolladores, Flutter recomienda que descarguen esta aplicación en su iOS, en su iPhone y la prueben. Ahí ya está automáticamente implementado el sistema de renderizado Impeller si la descargan desde iOS. Ahí pueden ver las animaciones, todo lo como es ahora ese sistema. Sin embargo, si usted la descarga y quiere probar el cambio haciendo la activación de la bandera Impeller o desactivarla para que sea con Skia, lo que recomiendan es que para Android no lo hagan. Está implementado para iOS. Y si quieren probarla, el simulador como tal no lo va a aceptar. Necesitan un dispositivo físico para poder hacer
como este cambio entre Skia e Impeller. Entonces, si lo quieren ya por defecto, pueden descargar la aplicación y miren, si quieren revisar el código, mirar las mejores prácticas y hacerlo ustedes mismos, hacen el debug en su teléfono físico, iOS, y lo pueden activar y desactivar para que puedan ver esto. Y listos, pueden buscarla como Wonderous y este sería el GitHub oficial de la aplicación Open Source. Entonces, eso es todo lo que les quería decir por el momento sobre Impeller, que además que nuevas actualizaciones de Flutter va a tener ya un sistema renderizado Impeller estable o muy probable a su versión estable. Y listo. Era como tratar de mirar la forma en que sabemos que, bueno, dibuja el widget, hay un estado, entonces cambia el estado del widget, entonces se redibuja, pero realmente, ¿quién es el que hace ese redibuje? ¿Quién se encarga de hacer esa transición, de generar esa animación? Entonces acá ya lo entendemos, es el sistema renderizado Skia por defecto, con el que nosotros hacemos las pruebas, pero en un futuro muy cercano va a ser Impeller y va a tener todas esas características que va a mejorar mucho, mucho, mucho la experiencia del usuario final. Entonces, listo, esta fue mi presentación de Impeller. Si tienen alguna duda, no sé, comentario, estoy listo y a la orden con las preguntas. Nada, pues por mi lado, John, nada, felicitarlo. Súper chévere la presentación. Creo que fue bastante nutrida porque sé que es un tema nuevo, entre comillas, porque sí salió más o menos como en agosto o un poquito menos, pero digamos que es algo pues súper nuevo. Sería, digamos, por ejemplo, bacano que no sé, en algún momento cualquiera de los chicos puede hacer alguna POC, por ejemplo, haciendo una aplicación en el Flutter actual con Skia y haciendo, pues, digamos, una especie como de minijuego, lo que sea que, digamos, solicite bastante GPU del dispositivo y compararlo, digamos, por ejemplo, el performance con una implementación con de Impeller. Entonces sería súper chévere esa parte. Entonces, nada, por mi lado, felicitarte, súper bacano. No sé si de pronto alguno de los chicos tengan preguntas o cositas así. No sé si de pronto, bueno, buenas tardes a todos. No sé si de pronto sabemos si implementar esto de pronto va a traer, mm, va a haber algún cambio en el peso de la aplicación, va a agregar más peso o cómo es esta parte. No sé si de pronto tienes algún conocimiento sobre esto. Eso como tal, bueno, empezando porque el código va a ser el mismo, simplemente añade una bandera. Lo que sí puede hacer es, de pronto en el compilado, ser un poco más pesado, o que se demore un poco más, porque va a precargar todas las animaciones como tal en caché. Entonces, sería de pronto que yo diría, no es que esté aumentando o añadiendo más animaciones, va a tener las mismas, simplemente las va a cargar de antes. O sea, lo que él va a cargar mediante, está haciendo clics, botones, transiciones, eso va a ser en tiempo de ejecución normalmente, que se va a cargar, se va a redibujar todo. Pero él desde antes ya va a cargar todo esto y lo va a tener aquí para que sea mucho más fluida. Entonces yo diría que en ese caso no va a aumentar porque va a ser lo mismo que va a tener la aplicación. Ok, ok, gracias, ¿no? Buenas tardes, muchachos. Bueno, John, la verdad, gracias por el dato, muy nutritivo. Y referente a la pregunta que hizo José, me surgió otra duda y es quizá la misma, pero sí quería como aclarar mucho más. O sea, dicen que, o sea, es el momento de yo, o sea, cuando yo abro la aplicación en ese momento, o sea, yo tengo mi aplicación instalada. El momento en que yo la abro, es ahí donde se empiezan a crear esas sombras y almacenarse en una caché, ¿cierto? Eso hace pues que de cierta forma la aplicación consuma, me imagino que mucha más RAM en ese momento, aunque se visualice de esta forma se ayuda a la GPU para que renderice a los 60 Hz. No sé si siempre hay esa relación como que, bueno, más consumo de RAM, contra un mejor renderizado, o si de alguna forma todo eso también se ve mejorado.
Entonces, si tenga ese dato ya o sea muy temprano para hacer Sería, el dale, Julio. No, dale, dale, John. Dale. Bueno, ya sería probarlo realmente, tener un dispositivo y probarlo no en el simulador, porque desde ellos, desde su documentación oficial, dicen que el simulador no va, tú le puedes activar el impeller, pero no va a hacer realmente el cambio, va a seguir con esquía. Entonces sería como hacer la prueba como tal en el dispositivo físico y mirar a ver si cambia. Porque una cosa es que la aplicación, digamos, esté en segundo plano y se vuelva a abrir y desde el principio a ver si cambia, haciéndolo con el impeller o por defecto. Ahí sí ese dato se me puede escapar. Sería bueno cuando tenga el dato hacer la prueba y decirles, sí muchachos, cambia, se demora un poco más la aplicación o simplemente no. Ya sería como netamente hacer la prueba porque así no sabríamos a ciencia cierta si pasa o no. Ah, ok, no, sí, debería probarlo. También creo que de frente a la tecnología, como es muy nueva, digamos que no hay, digamos, mucho contenido referente a eso. Listo, te agradezco. Sí, exacto. Sí, por eso les decía, chicos, al finalizar la presentación de John, era que, eh, pues, de nuevo es un tema muy nuevo y digamos que la verdad no hay mucha información acerca de esa comparativa de performance que preguntan ustedes. Entonces, ese sería como chévere, digámoslo así, que ustedes mismos hicieran ese tipo de POC, los que tengan obviamente la posibilidad de hacerlo, para hacer esa comparativa de utilizar el Skia y el Imperia con el performance como tal del mismo dispositivo. Entonces, súper, súper chévere esa parte. Muchachos, ¿alguna otra duda, inquietud, comentario? Dale, Dorian. Y soy John. Nada, primero que todo, agradecerle, está bien interesante la presentación. Llegué unos minuticos tarde, pero ahorita llego y me la termino de ver bien en la grabación. Y estaba haciendo la prueba descargué la aplicación Wonderus, pero en mi caso es en Android. Entonces, esta, o sea, es más que todo como para corroborar si realmente entendí si es, o sea, yo en Android no puedo hacer ese cambio de esquilla a impeller y solo se puede hacer en iOS o si hay alguna forma de hacer este proceso como para ver, o sea, no sé si va a ser tan visual el cambio, pues porque eso depende también como de los dispositivos y de las aplicaciones que uno tenga abierto, ¿cierto? Pero sí me surge como esa dudita si con Android esto es posible. Y la otra era si esta aplicación está desarrollada 100% en Flutter, que no sé, está como chévere, no la conocía. Listo, Dorian, sí. Bueno, primero que todo, la aplicación es netamente Flutter. O sea, incluso se diseñó, fue para demostrar la potencia de Flutter e Impeller hasta el día de hoy, junto con las mejores prácticas de escritura de código. Entonces, esa aplicación es brutal para entender animaciones, cambios en el responsive. Entonces, por ejemplo, tiene tantas cositas que uno puede mirar cómo se hace ese código e implementarla en las aplicaciones que estén desarrollando, mirar cómo es la mejor práctica para hacerlo, porque es desde la documentación oficial que nos dicen, así se debería desarrollar una aplicación, tanto en arquitectura como en limpieza de código, como pues en las carpetas como tal. Entonces, respondiendo a la pregunta que usted me decía, yo también la descargué en Android hace pues algún tiempo y va a tener una fluidez muy buena, ¿cierto? Ellos recomiendan iOS por lo siguiente, porque el sistema de renderizado Impeller, ya estamos en Flutter 3.3. Ellos en iOS la sacaron Impeller desde la 3.0, entonces han venido metiéndole más desarrollo y mejor performance a Impeller como tal, de cara pues a su versión estable. Lo que pasa en Android es que apenas se implementó en el 3.3, entonces todavía le falta un poco más para alcanzar el mismo nivel de Impeller en iOS. Entonces, usted descarga la aplicación en Android y efectivamente va a haber un cambio porque sí está usando Impeller, pero no está usando Impeller con las APIs más modernas. La API que está usando para el sistema de renderizado gráfico Impeller está usando a Metal en iOS.
pero por el momento no alcanza a llegar a Vulkan, que es el último sistema renderizado o el que es más moderno en Android. En lo que hace es, desde la documentación oficial nos dice que en el momento están usando es OpenGL 2.0 como el backend de todos esta conexión entre el dispositivo y el software. Entonces todavía no alcanza a tener todas las funcionalidades que puede tener con Vulkan para alcanzar el rendimiento en iOS con Metal. Entonces sí funciona y es muy bueno, claro, e Impeller sí está funcionando, pero no al nivel que ellos quieren o no al mismo nivel que iOS ya que está con Metal. Ok, John, listo, ya me quedó más claro. Muchas gracias por la claridad. Muchachos, yo creo que ya eso es todo. Muchas gracias por asistir. Eh, de mi parte fue muy chévere exponerlo porque no conocía muchas de estas cosas o cómo se genera el renderizado en las aplicaciones. Y bueno, es aprender un poco más cada vez. Entonces, nos vemos hasta la próxima y un saludo para los que están en diferido. De una, muchas gracias, John. Gracias, chicos, por asistir. Bueno, Feliz feliz tarde tarde. a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz Chao, tarde chao. para todos. Hasta luego. Hasta luego.